Buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto iniciar los diálogos en los próximos minutos, en primer lugar con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Carlos Aguinaga, representante también de la organización Voces por la Democracia, para hablar sobre el inicio del proceso electoral. Habrá la apertura en esta segunda quincena de septiembre de inscripción de candidatos hasta comienzos del mes de octubre. Y la campaña en sí deberá empezar a comienzos de enero hasta febrero. Se elegirá, será la primera vuelta para la presidencia y vicepresidencia de la República y la elección de 151 asambleístas. Crece 14 asambleístas más, pensándose que con el número mejora la calidad. Muy difícil que ello ocurra. Igualmente la elección de 5 parlamentarios andinos. Saludamos al doctor Carlos Aguinaga, es presidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de Voces por la Democracia. Bueno, viene el proceso electoral con la convocatoria del CNE. ¿En qué condiciones? ¿Hay algún cambio más allá de la elección de más asambleístas que permita avisorar que el país va a entrar en un nuevo proceso electoral? Doctor Aguinaga, muy buen día. Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Un saludo a ti, a toda la comunidad y a los oyentes, escuchas de Radio Democracia. Empieza el proceso con la convocatoria del CNE. Sí, efectivamente, el proceso va a empezar ya en la elección propiamente dicha con la convocatoria que hace el Consejo Nacional Electoral, y al día siguiente comienza el periodo de inscripción de candidaturas. ¿Cuál es la dinámica de este proceso? ¿Viene la convocatoria, viene la inscripción hasta comienzos del mes de octubre? Sí, efectivamente, a partir del día viernes es el proceso de inscripción de candidaturas hasta octubre. Me parece que 13 de octubre, no tengo a mano el calendario. Se cierran las inscripciones que hay contradicción, porque en un comunicado el día de ayer se habla de que las inscripciones serán exclusivamente electrónicas, y el consejero Cabrera ha hablado que también se dará facilidades de inscripciones físicas, pero eso no dice el comunicado. Luego de ello pasa al proceso de calificación, de valoración de los requisitos de los candidatos, el análisis de cumplimiento de los requisitos de la Constitución y la ley, y procede la calificación o no de las candidaturas. Esas candidaturas en este proceso de inscripción se ponen en conocimiento de los actores políticos, de los sujetos políticos, de los partidos, para que impugnen las candidaturas por el incumplimiento de los requisitos. Esta dinámica es en un día de presentada la candidatura, al día siguiente se presenta a las organizaciones políticas, en 48 horas le impugnan, se resuelve sobre la impugnación, se califica o no, se notifica a las organizaciones políticas y a los candidatos que se inscribieron, y obviamente ahí operan el plazo de 3 días para los recursos contenciosos electorales. Cuando no hay ningún tipo de recurso, la candidatura queda en firme y calificada. Y cuando hay recursos, ya entra el proceso contencioso electoral, la calificación, el recurso de impugnación de la candidatura
y es el contencioso en que, de acuerdo a los trámites y al reglamento de trámites y a los tiempos que tiene el contencioso electoral para calificar o negar la calificación o ratificar esos recursos. Entonces, va a depender, porque el recurso puede ser impugnado por la descalificación, por lo que no califican, o puede ser también puesto el recurso porque se calificó un candidato que no debió haberse calificado. Doctor Aguinaga, a propósito de lo que usted señalaba, ¿la inscripción debe ser personal ante el organismo electoral de cada uno de los candidatos? ¿O en las delegaciones provinciales en el caso de asambleístas? Bueno, la aceptación es personal. Ya la inscripción pueden hacer quien hace la inscripción de la candidatura es el presidente y el secretario de la organización política, ¿no? Y es electrónica. Al ser electrónica no se requiere la presencia del candidato, pero sí, obviamente, el consejero Cabrera había indicado que también va a haber inscripción presencial, pero ayer salió un comunicado que exclusivamente las inscripciones serán electrónicas. Perfecto. Dentro del calendario electoral precisamente está la publicación a convocatoria de elecciones este 12 de septiembre, este jueves, y desde mañana 13 al 2 de octubre la inscripción de candidaturas. Es decir, el 2 de octubre se cerrará el proceso de inscripción, doctor Aguinaga. Sí, efectivamente, del día viernes al 2 de octubre se cierra la inscripción de candidaturas. Fuera de esas fechas y fuera del horario establecido para el último día, ya no procede ninguna inscripción de candidaturas y entran a todo este proceso que indique de calificación de las candidaturas por parte de la autoridad administrativa. Se verifica edades, deberían haber causales de oficio, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquellos candidatos que tienen procesos de carácter judicial. Ya debió haber hace rato el Consejo Nacional Electoral pedido la información al Consejo de la Legislatura y a las Cortes para que les diga cuáles son el registro de personas que tienen sentencia ejecutoriada, por ejemplo, ¿no? Para que la descalificación sea automática y no esperar ningún tipo de impugnación. O aquellos también que tienen suspendidos los derechos políticos, que están están interdictos y que de acuerdo al artículo 64 de la Constitución no pueden ejercer sus derechos políticos. Entonces, eso ya debió haber dicho con mucha anticipación el Consejo Nacional Electoral y debería tener un listado actualizado de estas personas que están interdictos y que no pueden ejercer sus derechos políticos. En cuanto a la campaña electoral, 17 candidatos a la presidencia de la República, y vamos a lo mismo, con las mismas promesas y problemas crecientes en los diferentes campos. ¿Qué se puede hacer para que, por ejemplo, usted ha sido muy insistente en el control del gasto electoral? Sin embargo, casi ha sido imposible que se lo haga de una manera rígida y adecuada. Bueno, hay que hacer la autoridad electoral y la falla de los últimos procesos electorales de todos. Es la falta de controles. La falta de controles, el control del uso del dinero en la política es importantísimo. Si no se controla el uso del dinero en la política y especialmente el uso de dinero en efectivo, ¿no? Si no se controla el uso del dinero de lo que contratan redes sociales, plataformas informáticas, porque hoy la tecnología moderna respaldan a campañas con inversiones postísimas que se realizan en el exterior, porque las redes neuronales, el uso de tecnología
de última generación, blockchain, inteligencia artificial, ¿no es cierto? Todo este uso vinculado a las promociones de los candidatos genera un egreso económico. Y si dicen que no me cuesta, genera una valoración económica. Y el gasto electoral dice que hay que valorar no solo el aporte en dinero, sino también en especie, ¿no es cierto? Y eso debe ser imputado al gasto. Pero además de imputado al gasto, debe controlarse los excesos que existen ahora en redes sociales y en plataformas informáticas. Y la forma de controlarse es teniendo un sistema de control. No hay otro. Aquí hay un justificativo indebido de la autoridad electoral que dice, no, eso hacemos después. Entonces, el hacer después se llama juzgamiento. El hacer antes y durante la campaña electoral se llama control. El artículo 219, numeral 3 de la Constitución, establece como una competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral el control de la propaganda electoral. Y si encima más dicen, no, es que la ley del Código de la Democracia excluye las redes sociales. A ver, la pregunta es, ¿para qué le excluye? Le excluye a las redes sociales que sean considerados como medios digitales, ¿sí? Para efectos del financiamiento estatal, de la promoción electoral. Pero si no es medio digital ni va a tener promoción estatal, es propaganda electoral. Y debió ejercerse un control. Y ahora ya hay una sentencia a propósito de el caso del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde establece una obligatoriedad, esa sentencia, un precedente jurisprudencial que dice tiene que controlarse en las redes sociales de este tipo de campaña. Y así es que eso es una disposición que le dio el Tribunal Contencioso Electoral al Consejo Nacional Electoral. Y ahora dicen, no, es que no podemos hacer ahorita, tiene que ser para la próxima elección. ¿Cómo así? El presidente no dice que es para la próxima elección, es para esta. Y si no hay ese tipo de controles, las condiciones de participación política electoral no van a ser equitativas, no van a ser iguales, van a haber abusos, excesos. La selva digital política que se ha convertido en las redes va a estar aún más intensa, afectando las bases de la institucionalidad democrática. Los principios y valores de la democracia están afectados por este tipo de acciones, de actos negativos, nocivos en campañas políticas. Y si no hay control, obviamente esto va a ser peor. Es decir, se va a complicar. Y no solo controlar lo que entrega el Estado ecuatoriano en el caso de los candidatos, sino también lo que está por fuera de la campaña. Y también... Eso es lo importante. Claro. Eso es lo importante. Lo privado. Lo que el Estado paga en minutos, en segundos, en radio, prensa y televisión. Debe haber un monitoreo, obviamente, para comprobar que no existan chanchullos con ese dinero. Es decir, que los candidatos no comiencen a entregarse a los medios y por debajo hay un vuelto. ¿Sí? Ese es el otro problema que tiene ese sistema, porque está muy mal regulado, muy mal asignado. Ahí debe haber un monitoreo para comprobar que el dinero que invierte el Estado no se está utilizando en este destino, en ese objetivo. Pero lo que más importa es hoy, lo que más cuesta y más importa, las campañas, es las campañas digitales en redes sociales, la comunicación política digital, la comunicación política, la contratación de consultores, asesores, las movilizaciones, el control de campo para evitar que el candidato compre conciencias, el visitar
las comunidades, el hacer un monitoreo permanente. Y para eso va a decir, no tenemos gente. No, espérese. Hay un principio de colaboración con la organización electoral. Y puede colaborar la policía, las Fuerzas Armadas, puede colaborar la Fiscalía, puede colaborar la UAFE, puede colaborar las superintendencias, puede colaborar el sistema bancario, puede colaborar el sistema cooperativo, puede colaborar el Ministerio de Educación, las empresas de telecomunicación, todas pueden colaborar. Entonces eso es cuestión de planificar, hacer unos equipos de control nacionales, provinciales, cantonales, y evitar justamente los abusos. Porque mientras nosotros estamos aquí, la narcopolítica mete plata en las provincias y vemos candidatos que están regalando televisiones, cocinas, refrigeradoras o microondas y todo aparato eléctrico en las comunidades. Entonces, eso es comprar el voto y ahí hay dinero sucio detrás de ese tipo de actos. Entonces, si no hay mecanismos de control, de investigación, estamos en un proceso electoral viciado por varias fuentes. Primero, porque una autoridad que hace ciega, sorda y muda y no ve nada y es cómplice de estos temas. Por unos actores políticos que no fueron elegidos democráticamente. No hay legitimidad de origen, porque fueron elegidos a dedo. No hay democracia interna en el Ecuador, no hay elecciones. Los ciudadanos no estamos escogiendo los candidatos, están escogiendo unos grupos pequeños. Y finalmente, financiados con dineros oscuros, sucios, negros, que están ingresando a la política para comprar voluntades de ciudadanos. Entonces, si no hay condiciones ni reglas que establezcan la condición, la particularidad de tener equidad en la participación política, en la competición política, en todos los ámbitos, y no hay controles, estamos fritos. O sea, el resultado va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, que van a estar electos gente que va a depender de estos grupos que han financiado estas campañas, que pueden ser trust de corrupción, que pueden ser mafias, que pueden ser narcos, etcétera. Entonces, y además que llegan a la asamblea y que están calladitos, no dicen nada y con miedo, porque además ya fueron detrás, hay una plata oscura. Entonces, si no hay un adecuado control, ese es el resultado de representación que vamos a tener. Le comprometo a seguir hablando de esto porque recién empieza. Mañana se abren las inscripción de candidaturas que se extenderá hasta el 2 de octubre. Al expresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia, doctor Carlos Aguinaga, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, mi querido Miguel. Un abrazo. 7 de la mañana con 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano. Tenemos previsto de inmediato, luego de una pausa, diálogo con el señor comandante general de la Policía Nacional, general Víctor Zárate, y las tareas que cumple la institución en medio del conflicto armado interno. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.